Buenas noches a todos, Dios les bendiga, le habla el pastor Alfredo Graciano y una vez más estamos acá un domingo más para poder hablar sobre la palabra del Señor. Qué bueno que nos podamos reunir y que en esta tarde podamos un devocional, ¿sí? Podamos entender de qué nos va a hablar la palabra del Señor en esta noche. Temas complejos, realmente vamos a tocar una historia que no es muy destacada en los púlpitos ni en las iglesias, y justamente se habla de la oreja de Malco. Seguramente te vas a preguntar quién es. Y Malco era uno de los actores principales en el momento del arresto de Jesús, una persona que realmente no se destaca a lo largo de la Biblia, alguien que realmente se presenta como un agresor, pero en esta historia vamos a ver que hay un solo escenario, pero con muchos actores alrededor, especificando el trato. Donde hay un escenario y hay muchos actores, podemos ver cómo de diferentes ángulos de la vida se pueden evaluar las cosas. Algunos van a tomarlo propiamente para sí mismo y otros realmente van a evaluar lo que el otro piensa en el hecho de los acontecimientos. Y eso es lo que muchas veces en la vorágine de la vida nos sucede a todos, de poder interpretar lo que sucede en los ámbitos cotidianos de la vida. Este relato se va a encontrar en el capítulo 18 de San Juan, pero antes de eso a mí me gustaría que aquellos que están escuchando, que están oyendo, luego en sus casas puedan ver cómo a partir del capítulo 17 Jesús entrega totalmente la obra que fue dispuesta por Jehová Dios Padre, aquel que le dio una misión que por 3 años y medio Jesús tenía que cumplimentarla. No vamos a poder entender muy bien el contexto del capítulo 18 si primero no se lee el capítulo 17, pero yo voy a avanzar en la historia. Y el capítulo 18 dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, y donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús: os he dicho que soy yo, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahora, hasta ahí nada más. Y nos vamos a dar cuenta de cuántos secretos, cuántos misterios habla este capítulo 18, si es como dije, realmente empezamos a tener lectura del capítulo 17, este contexto que ya para la temprana noche, después del atardecer, después de la cena que Jesús había preparado con sus discípulos, se encontraba con una de las horas más trágicas que muchos conocimos tiempos atrás. En tiempos de Pascua se suele predicar mucho esto sobre la entrega y la crucifixión de Jesús, pero acá donde nosotros vamos a ver
verdaderamente dónde está la victoria de Jesús, dónde está la victoria del cristianismo. Y sabemos todos que no fue solamente en la cruz fue consolidado la acción del Hijo de Dios entregando su cuerpo en sacrificio vivo. Pero la gran victoria que la vamos a encontrar en una decisión. Justamente encontramos que la vida se trata de grandes decisiones. Uno decide enfrentarla o uno decide esconderla. Todos conocemos que después de esconder las cosas tarde o temprano, después de esconder la tierra debajo de la alfombra, en algún determinado momento de la vida hay que sacarla. Enfrentar es trágico, es duro, es doloroso, pero el enfrentar te salva y te da victoria. Y justamente en esa noche trágica, donde en otros papeles de los evangelios nos muestra que están en los 4 evangelios esta historia. ¿Sí? Esta historia la encontramos en los 4 evangelios, pero solamente en uno. En el libro de Juan nos va a dar el nombre específico de aquel que se le cortó la oreja. La prédica de esta noche es la oreja de Malco. Y la oreja de Malco lo tomamos porque es uno de los puntos de partida donde Jesús termina demostrando no solamente a Malco, sino a la tropilla que había venido a arrestarlo, también a su propio discípulo que desenvainó ligeramente su espada para poder contrarrestar. Y obviamente yo creo que si uno estaría en ese lugar, el miedo te lleva a reaccionar. ¿Cómo reaccionamos cada uno de nosotros en los momentos críticos de la vida? Y esto es lo que tenemos para pensar. En los momentos de nervios, cómo reaccionamos, en el momento de los celos, en el momento de la envidia, en el momento de la tragedia, en el momento donde se tienen que tomar decisiones crueles, duras, que otros no van a entender. Porque justamente esta historia que se relata en los 4 evangelios es ahí donde nosotros nos vamos a encontrar. Hay algo que otro evangelio nos muestra que este no nos mostró. Y es justamente la actitud de cómo Jesús le habla a aquel discípulo que corta una oreja. Y se encuentra en Mateo capítulo 26, en el verso 53. Dice esto: ¿acaso piensas que no puede ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. ¿Y a qué se refería Jesús con esto? Muchas veces, para llevar a cabo un propósito, hay que tomar decisiones determinantes en la vida. Y el propósito no lo puede detener absolutamente nadie. Es por eso que aquel que tenía a cargo la misión debía hacerlo sin que haya ningún entorpecimiento en el medio. Jesús nació para ir a la cruz. Su ministerio reflejó la revelación de el Padre para ser mostrado la intención y el corazón del mismo Dios para la cristiandad a lo largo de la historia de la humanidad. Pero no había que haber ninguna piedra de tropiezo en el medio, ningún obstáculo para que Jesús llegue al propósito de la pasión, porque lo que vamos a ver en esta historia es pasión pura, un Jesús haciendo los artificios más grandes que solamente Dios lo puede hacer, porque si vemos en esta historia es el último milagro que Jesús hizo antes de ir a la cruz, y la hizo a través de un hombre impío, un hombre agresor, aquel que direccionaba la tropilla que en esa noche lo iba a llevar desde la tortura hasta la muerte. Malco, aquel que, siendo un agresor sin entender, fue aquel que preguntó: ¿quién es Jesús el Nazareno? Nos podríamos centralizar en la traición de Judas, pero esto dice la palabra en el capítulo 17 que ya se sabía que iba a haber alguien que se iba a perder por tomar otras decisiones. ¿Y qué será? Que en esta noche la palabra es decisión. Decisión. Decisiones que nos hacen al principio parecer si están bien o si están mal. Pero muchas veces esas decisiones son aquellas que
nos hacen ver cómo caminamos en el destino de nuestras vidas. A veces Dios se revela a través del dolor. Y justamente lo que menos nosotros queremos atravesar es dolor, sufrimiento. Por eso nos apasiona mucho más una profecía, para calmar o alimentar la fascinación de esa ansiedad que todos tenemos para el futuro cercano. Por eso cuando estamos atravesando problemas, lo primero que queremos es que alguien nos profetice o nos dé una palabra de aliento. Y nos pasa siempre en las redes más íntimas, donde cuando uno pone algo de dolor, nadie dice amén. Ahora, cuando hay un chiste o cuando se quieren ver profecías, terminamos todos interpretando a nuestra manera las cosas. Ahora, alimentar esto de alimentar la ansiedad nuestra nos hace salir del propósito divino. La pregunta en esta noche es: ¿para qué Dios te llamó? ¿Y en qué posición te puso? ¿Qué lugar o qué rol indispensable ocupás en la iglesia donde fuiste puesto, ya sea como miembro, líder, obrero, pastor? Y yo te lo puedo decir desde mi ámbito de vida como pastor ahora, cuántas veces se ha intentado desde los mismos obreros entorpecer una visión, entorpecer un propósito. Pedro, aquel que reaccionó, y obviamente todos reaccionamos en el momento de la furia, del miedo, del enojo, y dice que los discípulos en esa noche sí estaban armados. Y Pedro fue uno de los que fue capacitado en aquella rebelión que se llamaba la rebelión de los celotes para los hebreos, que los jóvenes después de los 20 años se enlistaban en el servicio militar. Y como siempre el pueblo de Israel era sitiado, era apoderado por otras naciones, la rebelión de esos jóvenes era prepararse, adiestrados con una espada de una forma tan guerrillera que podían reaccionar en milésimas de segundo en un momento crítico de la vida. Y ese Pedro que a lo largo de los evangelios vemos un hombre pescador, también lo vemos con otras habilidades, un hombre armado, un hombre que podía solucionar las cosas arrebatadamente. Ahora, si nos ponemos a ver, ¿cuántas veces lo vemos a Pedro tratando de solucionar las cosas y entorpeciendo la visión de Jesús? En una oportunidad, Jesús, hablándole a un futuro cercano, les dice a los discípulos: es necesario que yo vuelva para Jerusalén, es necesario que yo vaya. Y mientras que el relato muestra al resto de los discípulos adormeciéndose enfrente a un fogón, se acerca a Pedro y dice: no vayas, maestro, allí te van a matar. Y fue la confrontación más elevada que podemos ver, como Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y vemos en otro episodio donde Jesús dice: voy a caer en manos de personas que me van a matar, que me van a llevar a la muerte. Y Jesús y Pedro, nuevamente arrebatando las palabras, dice: yo por ti voy a dar mi vida, voy a poner todo lo que soy para que a ti no te suceda nada. Y una vez más Jesús diciéndole: Pedro, no reacciones de esa forma, antes que el gallo cante, nuevamente me negarás. ¿Cuántas veces nosotros, siguiéndolo de muy de cerca Jesús, fuimos de tropiezo? Fuimos para que nosotros entorpezcamos algo de un propósito divino. Porque a todos nos gusta ver las cosas desde otro ángulo, desde el protagonismo, desde la victimización, desde el lugar donde somos beneficiados. Pero ¿a quién le gusta tomar decisiones? ¿A quién le gusta ser odiado por una decisión? Si pudiéramos interrelacionar ahora con una videoconferencia, yo creo que más de uno no levantaría la mano. Sabe que enfrentar las cosas te hace ser odiado
o mal entendido por otros que no entienden el tiempo y el espacio de la decisión. A veces como pastor tomar una decisión no es nada fácil cuando obreros te preguntan ¿por qué le permite a fulano tal cosa? ¿Por qué lo deja que el otro haga tal otra? Y uno no entiende el contexto, ¿sí?, del tiempo de Dios para las vidas. Una de las preguntas que hacemos a las personas que Dios las trae a nuestra congregación es que piense, ¿para qué te trajo Jesús hasta esta iglesia? ¿Por qué Jesús te dio esta nueva oportunidad para venir acá? ¿Por qué Jesús te deja dar una nueva oportunidad? ¿Por qué te mereces vos una oportunidad y otro no? Muchas veces pensamos que si Jesús quería, la Biblia literalmente habla de decenas, docenas de legiones. ¿Se imagina lo que sería estar habitada la tierra de ángeles para poder rescatarlo a Jesús en esa noche? Pero en realidad Jesús tenía un plan, tenía una misión, tenía un propósito. ¿Cuán lejos estamos muchas veces del modelo de Jesús para nuestras vidas? Ese modelo aún enfrente de nuestro agresor. A veces las personas malinterpretan mucho el perdón. Piensan que perdonar es dejarse volver a estafar. Perdonar es volverse a dejar a herir, volverse a dejar a ultrajar. Y lo que menos piensan es que perdonar es que justamente es hacer borrón y cuenta nueva. Me ha pasado con episodios de personas que a la hora de perdonar es tomar una decisión. Hay gente que se las perdona, pero ya no se las puede tener en cuenta, dado que son tendenciosos al entorpecimiento, tendenciosos a la caída, tendenciosos a meterse en el medio y no dejar que se cumplimenten los propósitos que tenemos en esta vida. Es doloroso muchas veces, pero lo que hizo Jesús con Malco fue demostrar que aunque sea su propio agresor, una oreja colgada, cortada, podía dejar lo que ese siervo del sumo sacerdote se desangrara. Total, ya voy hacia la muerte. Pero Jesús decidió operar en el último milagro de un hombre antes de ir a la cruz y la hizo con su propio verdugo que venía a buscarlo para torturarlo y llevarlo ante las autoridades y ante la muerte. Muchas veces nosotros no vamos a entender los tiempos, pero estos tiempos que Dios nos regala, sería bueno que nos pongamos a pensar en este escenario. Un escenario, ¿sí? Un escenario. Muchos actores, ¿sí? Como lo había descrito, muchos actores, un milagro, un arresto, pero detrás de todo este telón se puede ver una gran pasión. Cuando Dios te ponga algo en tus manos, debes defenderlo, aunque te haya puesto en lugares que uno no le gusta o no quiere estar. Hay que defenderlo, porque es la responsabilidad que Dios te dio. Y muchas veces dejamos todo a la deriva, porque nos insultan, porque no les gusta cómo hablamos, porque no les gusta cómo confrontamos o cómo tomamos las decisiones. Y tenemos que lidiar con gente que también se las ayudó, pero que hoy se transforman en verdugos. Ahora sabemos muy bien que todos aquellos que se han topado con Jesús nunca jamás son los mismos. Ahora, ¿qué piensa usted de Malco? ¿Qué piensa de aquellos que aún arrestaron a Jesús por la orden de un sumo sacerdote? ¿Cuál fue la impronta de ellos de entregar al Maestro? Sabemos muy bien que nadie es el mismo después de que se topa con Jesús. Y cuanto más si hay un milagro creativo en el medio, cuanto más si en esos milagros que Jesús hace sobre las vidas.
Hay mucha gente que no sale en la escena de la historia bíblica después de haber recibido un milagro. Eruditos de la palabra teológica dicen, no puede ser. Malco, así como recibió el milagro, fue un ingrato por haberlo arrestado Jesús. Y justamente Jesús lo sana para que lo terminen arrestando. Hay veces que en la vida no se va a entender ciertos misterios, pero hay que descubrirlos. Y los misterios fueron puestos en esta clase de palabras donde nadie habla, donde nadie se sumerge, nadie quiere bucear profundamente. ¿Sabe por qué? Porque bucear ante estas profundidades es hacernos sacar de lo más profundo quiénes somos a la hora de tomar decisiones, a la hora de tomar fijamente una postura que por más que el mundo se te venga en contra, la tienes que tomar. A veces nos es fácil leer el diario ya el día lunes cuando todo aconteció. Es fácil ver cómo otro toma decisión, pero no es nada fácil cuando te toca el rol principal de tomar decisiones de la vida. Este Jesús lo ha tomado de esa forma, así como nos expresa Hebreos, capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que dice que menospreció el oprobio para ahora estar sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe lo que es menospreciar el oprobio? Es justamente lo que él habla en el capítulo 17 y 18 de Juan. Padre, pasa de mí esta copa. Ahora, las palabras que le dice a Pedro son sencillamente estas. En el verso 11, Pedro, mete tu espada, guárdala, enváinala nuevamente, porque la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahora, la responsabilidad que Dios te dio a tu vida, ¿no la has de cumplir? Dice que en el mismo huerto donde se forma ese escenario, minutos antes, Jesús dice que oraba, lloraba, y dice que las gotas, no de lágrimas, sino de sudor, los vasos capilares, ¿sí?, de tanto nervio, de tanta tribulación que él vivía, dice que los vasos capilares se rompieron y las gotas caían como gotas de sangre al sufrir. ¿Por qué sufría? Porque sabía lo que le iba a pasar. Ahora, ¿cuáles eran las preguntas de Jesús? Padre, pasa de mí esta copa. Yo no quiero vivir, yo no quiero pasar por esto. Yo no quiero sufrir ni llevar al dolor. Pero ahora vemos a un Jesús que ha tomado una gran decisión, donde a su propio discípulo le dice, si tengo que pasar por esto, ¿no he de beber la copa que el Padre puso sobre mi vida? ¿Cuántas veces tenemos que llegar a esa instancia? Tomar decisiones en el dolor, en el sufrimiento. Tomar decisiones cuando sabes que el mundo se te viene en contra. Pero solamente la firmeza de esa decisión te va a hacer agradar a aquel que te puso en esa postura. Porque al fin y al cabo, aquellos que un día le dijeron, Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, van a ser los minutos más cruciales, cuando realmente llegues a su presencia en el gran tribunal. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al reposo de tu Señor. ¿Cuántas veces queremos las garantías o queremos cobrar antes de tiempo? ¿Cuántas veces queremos que se nos reconozca? Queremos recibir los puestos o las condecoraciones,
para que otros nos reconozcan del esfuerzo que tuvimos. Pero si no sabes actuar bien en lo poco, ¿qué pretendés? ¿Qué pretendés estar en lo mucho? Hay muchos valles donde se aprenden. El domingo pasado hablamos cómo Dios nos lleva al desierto para aprender. Hoy Dios te quiere llevar al huerto, pero no es un huerto cualquiera. Es el huerto de Getsemaní, el huerto de la prensa, el huerto de los olivos, el monte del olivar, donde olivares pequeños, allí se cosechaba el olivo, y en el mismo lugar del huerto había una estancia donde todo el olivar era prensado para poder sacar el extracto más puro, para hacer un aceite extra virgen de oliva. Oh, qué casualidad que Jesús, los últimos momentos para tomar la decisión de su pasión, lo haya hecho en el monte de la prensa, en el monte donde se lo prensó tanto, donde se pudo sacar el extracto más puro, como un aceite virgen, extra virgen, un aceite de unción, porque dice que yo me voy a ir, decía Jesús, pero no los dejaré huérfanos, vendrá detrás de mí el Consolador, ese símbolo de ungüento, de aceite fresco sobre nuestras vidas. Jesús tuvo que destilar a través del dolor algo tan puro, que es el ministerio que te ha dado a ti y me ha dado a mí. Qué bueno que en esta noche podamos entender esto. Tomar decisiones en medio del dolor, en medio de la angustia. Jesús tenía un gran propósito. Y este propósito de aceptar las realidades que Dios te ofrece son diferentes a las realidades de la vida que se te presentan. Siempre tenemos las opciones para elegir. ¿Cuántas veces has elegido mal para agradar a otros? ¿Cuántas veces has elegido mal donde hoy todavía la frustración, el remordimiento golpean a tu conciencia? ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué no tomé otra instancia? A veces que por no tomar decisiones a tiempo, andamos con la oreja colgando, desangrándonos en la vida. Y hay algo que lo caracteriza a Jesús, es que todo lo que Él comenzó, lo ha terminado. Y eso es lo que nosotros debemos ir aprendiendo. Comenzar las cosas, si hablamos de ministerio, es empezarlo contra viento y marea. No he vivido tanto en mi vida instancias donde en el propio ministerio me tenga que topar con tantos obstáculos para poder predicar el Evangelio. Nunca pensé a la hora de asumir el rol pastoral que me iba a encontrar con tantos obstáculos. Pero doy gracias a Dios porque de cada uno de ellos pudimos enfrentar. ¿Qué sería de nosotros si no enfrentaríamos las cosas de la vida? Viviríamos más frustrados que alegres por los pequeños éxitos que tenemos. Yo creo que es tiempo de tomar decisiones, aceptar realidades que no son las convenientes para nuestra vida. Aunque vayan paralelo, aunque sean congruentes, se conjuguen en ser similares, no son las mismas realidades de las que Dios te llama a vivir. Por eso en esta noche te invito a que empieces a tomar conciencia que las determinaciones que hagas en la vida te salvarán o te hundirán. Caerás en él. Porque así como la vida es cíclica, todo vuelve. Así Dios
una y otra vez quiere hacerte vivir lo que aparentemente al principio es una prensa, es un dolor, ese gusto tan especial que es la esencia del éxito, haber enfrentado una batalla más de tu vida. Espero que en esta noche te haya servido poder estar un poquito más cerca de nosotros y oramos para poder enfrentarnos a cada acontecimiento de la vida. Quizás estés viviendo dolor y los dolores familiares, sin hablar de esta pandemia circunstancial, sin hablar de estas cosas momentáneas que dentro de muy pronto, aunque muchos hablan de calamidad y del fin del mundo, tranquilo, no depende de nosotros esas fechas, sino que enfrentar nos va a hacer vivir cosas especiales de la vida, cosas que solamente uno solo, cuando apoya su cabeza en la almohada, puede decir con éxito o con fracaso cómo termina esta historia. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga mucho y te pueda servir. Una vez más nos presentamos. Detrás nuestro lo he escrito, no sé si se ve al derecho o al revés. Somos de la Iglesia El Arte del Espíritu. Un nombre tan singular, porque así un día el Espíritu entró a mi vida y empezó a hacer un arte cuando era un desastre. Hizo una obra maestra cuando no había nada. El arte del Espíritu lo ha hecho con muchas personas que asisten a nuestra congregación. Pero veo gente de Córdoba, gente de Entre Ríos, gente de varios puntos del país también que nos están escuchando en esta noche. Quiero decirte que Dios te bendiga y que el mismo arte que hizo con nosotros lo pueda hacer una vez más con tu corazón. Que el Señor te bendiga, te abrazo fuertemente en el nombre de Jesús. Amén.